Me place darle la bienvenida a esta edición número 24 del programa Una cita con la historia. Este es un programa que es patrocinado por el Ministerio de Cultura y su Dirección General de Museos, a través del Monumento a los Héroes de la Restauración, el cual dirigimos, y con los auspicios del canal número 54, Radiovisión Educativa, que está en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, quien gentilmente nos facilita estos estudios. Esta edición número 24 la estamos dedicando a los artistas plásticos dominicanos y también extranjeros que hicieron de nuestro país su lugar de trabajo y que dejaron grandes obras aquí. Y precisamente es porque en el mes de diciembre se ha planteado ya desde el 2010, se entrega un Premio Nacional de Artes Plásticas y también ha sido dedicado el 17 de diciembre como el Día del Artista Plástico. Esto a través de un decreto del presidente y que también está relacionado con la fecha donde se inauguró el Templo de las Artes Plásticas Dominicanas, que es el Museo de Arte Moderno, que fue inaugurado el 17 de diciembre de 1976 como parte de ese complejo llamado la Plaza de la Cultura en Santo Domingo. Así que para tratar este tema de los artistas plásticos criollos y que vinculados con el monumento, porque el monumento es un museo donde se custodia, se salvaguarda y se proyectan obras de artistas plásticos prominentes, tanto contemporáneos como ya idos, y que vamos a destacar. Y qué mejor que invitar a una curadora experta, una curadora del Museo de Arte Moderno, que es nuestra amiga Ana Gelán. Bienvenida, Ana. Muchísimo gusto y muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy complacida de acompañarte para hablar un poquito de arte, de cultura y de nuestros artistas plásticos. Muy bien, tú sabes que este programa nosotros lo difundimos en un canal de YouTube que tenemos en la institución. Tenemos la serie de programas ahí. Y la gente te definí tu profesión como curadora, pero hay personas que el término no lo conocen o creen curadora, que piensan en una herida que está sanando, ¿verdad? O curandera, O curandera, me han dicho. Sí, pues, te confunden con curandera. Entonces, defíneme esa parte. ¿Qué es lo que es un curador para los Bueno, neófitos? un curador realmente es como una figura bastante nueva, vamos a decir, un poquito moderna. El curador viene siendo aquel que cuida, que salvaguarda la obra de arte. Y comienza esta figura un poquito siendo quien guardaba estas grandes colecciones, catalogaba esas grandes colecciones de monarcas, de personas del pasado que fueron los que iniciaron lo que es el museo. El curador hoy en día es la persona que trabaja de la mano con el artista o desde la institución para organizar puestas en escena de las obras de los artistas, ya sea una exposición individual de un artista o cuando ya sí el mismo curador quiere plantear una posición o un tema haciendo una exposición de varios artistas, donde lo que prima es pues la obra, que es la que va hilando como un discurso que se quiera decir. En mi posición como curadora del Museo de Arte Moderno, pues está de mi mano, por ejemplo, el estudio de la propia colección, donde hay aproximadamente 1.500 obras de arte, entre pintura, dibujos, escultura y obras en nuevos medios, que sería la performance, el video, la fotografía también, que se entró al museo a partir de los años 80, y casi toda esta colección viene a través de la premiación de la Bienal, de nuestra Bienal Nacional de Artes Visuales, de la que también formo parte del comité de organización. Muy bien. Es decir, que el curador lo que ayuda a que esas exposiciones queden deslumbrantes y que transmitan un mensaje, que no sea una mezcolanza de cuadros y cosas ahí sin ton ni son, sino que ese cuadro colocado en esa esquina, en ese lugar, al lado de este, al lado del otro, eso está pensado. ¿Por qué se puso ahí? Los enmarcados, todo, la iluminación, el color de la pared, son muchos detallitos. Así es. Hay varias figuras que forman parte de una dinámica de crear una exposición. Está también el museógrafo, que es quien realmente ubica las obras, maneja lo que dices de la iluminación y crear como la atmósfera que esa exposición está requiriendo.
Pero hoy en día el curador también está muy de moda, porque un curador también es un poco un editor. Como dices tú, no entra cualquier obra a la exposición. En mi exposición yo tengo que seleccionar y editar qué obra yo quiero que entre y de qué manera yo quiero que esa obra se presente. Ahí yo tengo que, como curador, trabajo de la mano con el artista, de la mano con el museógrafo. Hoy en día se dice curador de redes sociales o curador de moda, en una forma donde se refiere al curador como ese editor. Muy bien. Es decir que, bueno, ya los televidentes y los internautas que también van a ver el programa van a estar identificados con lo que es tu oficio. Sí, siempre me gusta, especialmente cuando hago una visita guiada en una exposición que yo he curado, comenzar explicando el término para estar en la misma sintonía. Y por ejemplo, cuando yo digo que yo tengo una exposición como curadora, no significa que yo he pintado o he tomado la foto, sino que yo como curadora presento a los artistas. Muy bien. Entonces, en nuestro país, es un país bendecido por Dios, colocado en el mismo trayecto del sol, como dijo el poeta Pedro Mir, y que deslumbra con su belleza. Esos extranjeros que mencionamos que se radicaron aquí, y algunos hasta murieron aquí y crearon escuela aquí, quedaron sus retinas deslumbradas por la luz y la belleza del trópico. Literalmente, Inclusive, porque la iluminación es diferente en diferentes países en el mundo. Así es. Y una tesis de la curadora, historiadora de arte, Laura Gil, que propone que efectivamente estos artistas al venir al Caribe cambiaron también su forma de pintar, porque cambió totalmente el panorama de lo que veían, cambiaron sus colores, su paleta de colores, entonces cambió también. Exacto, de una lluviosa París y de una Londres nublada siempre, Sí, gris, a venir de los a este grises, lugar que hay tanta luz. al blanco deslumbrante. Así es. Y no viene desde ahora el ser humano, y especialmente aquí tenemos evidencia de eso en las cuevas del Pomier en San Cristóbal, donde está el arte rupestre de nuestros primeros aborígenes, ¿verdad?, que desarrollaron sus pinturas. Así que siempre ha existido esa inclinación del ser humano por describir la realidad de manera abstracta o impresionista y hacerlo a través del arte. Entonces, entrando de lleno a lo que es la plástica dominicana, la plástica criolla y esas escuelas que se han diseminado a través del siglo XX particularmente y que han dado tanto fruto aquí en nuestro país, queremos que nos comentes un poco sobre esa parte mencionaste el premio de la Bienal, que viene ya de los años 40 para acá, reconociéndose a diferentes maestros de las artes aquí en el país. ¿Cómo eso ha impactado en el país, esa formación, ese exilio también tan beneficioso europeo, español particularmente, que se radicó aquí en el país y formó escuelas? Así que ya no era el tema del autodidacta que lo hacía por su cuenta, sino que ya había formación, había escuela. Coméntanos un poquito más de eso. Bueno, realmente, efectivamente, el arte como propiamente dominicano se puede hablar a partir de la creación de la nación, que es en 1844, pero no es sino hasta principios del siglo XX cuando realmente se forma escuela y realmente se crea una academia. En 1942 fue el año en el que se crea la primera Bienal Nacional de Artes Visuales. Y también se da que en ese mismo año se funda la Escuela Nacional de Artes Visuales, como se llama hoy en día. Anteriormente era la Escuela Nacional de Bellas Artes. Esta escuela se funda gracias a un personaje muy importante en la historia del arte dominicano, quien es Díaz Niese. Él no era propiamente pintor, pero era un gestor muy importante, que venía de haber estudiado en España y en París. Él era médico. Él tenía esa visión del arte, esa preocupación por la academia y quería integrarlo a la República Dominicana, y fue algo en que Trujillo le favoreció y juntos entonces idearon y fundaron la Escuela Nacional de Bellas Artes a partir de ese éxodo español que llegó aquí
debido a la Guerra Civil Española. Entre el año 1938, 42, 44, por ahí, se dio esa huida, esa escapada, esa fuga de españoles, muchos de los cuales eran artistas. Y cuando llegaron aquí como pintores, hay algunas historias, por ejemplo, de José Gausach, quien se le había asignado entonces trabajo como pintor de casas. Y es muy ofendido, hay toda una anécdota que no recuerdo bien, pero eventualmente se convirtió en uno de los profesores más importantes de la nueva escuela. Ahí también entra Bela Zanetti, quien tiene unos murales muy importantes en el Monumento de los Héroes. Algunos de esos murales están pintados sobre lienzo, son lienzos a grandes formatos. Este está ese que se ve ahora ahí, está en el 5º nivel, en las paredes. Esos son muy interesantes porque son una especie de aguadas, ¿no? Más que murales al fresco. Sí. Son unas piezas muy, muy, muy interesantes que debemos de cuidar. Es un patrimonio muy especial que tenemos aquí en Santiago, que la gente debe de conocer, visitar el monumento. Todos debemos de familiarizarnos con Bela Zanetti, uno de los grandes maestros. Muy bien. Bueno, Bela Zanetti vamos a dedicar un tiempo más adelante para que hablemos un poco más, porque está en ese cofre de tesoro que es el Museo del Monumento a los Héroes, que conserva ese patrimonio y esas obras que él legó. Entonces, con relación a el arte contemporáneo nuestro, las artes plásticas y esa premiación que va de 2010 para acá, reconocemos, por ejemplo, a Danilo de los Santos, Danicel, quien le otorgaron de manera póstuma en el 2018. Lamentablemente. Y a él junto a Tony Capayán, que también había fallecido reciente, le otorgaron el premio. Él tiene una obra muy hermosa, particularmente él se destacó por las marolas, sí, esas muñecas que muy significativo. Sí, y una de ellas él la pintó allá en el 5º nivel. Es decir, hay un lienzo con las famosas marolas. Hay otros artistas también de gran prominencia, como Guillo Pérez, sí, quien participó también, y en el 5º nivel del monumento hay una obra de Guillo Pérez destacando el carnaval en el área, ¿verdad?, de ese epicentro que se constituye el monumento a los héroes de la Restauración. Guillo Pérez también participó y fue de una persona que creó también una escuela, influyó en muchos alumnos. Este es el año aniversario de Guillo Pérez, por cierto. Los 100 años. Los 100 años. Qué bien. Entonces, fíjate, eso es una efeméride que de seguro hay algún plan para destacar la memoria de él dejada a través de sus obras, un mocano, ¿verdad?, de mucha relevancia. Entonces, dentro de ese ámbito de obras contemporáneas, de artes plásticas, no solamente incluye la pintura, también está la escultura y está la fotografía. En el caso de don Timo Pimentel, él recientemente donó una obra muy hermosa, una cerámica, porque él es ceramista, es un ceramista, es fotógrafo muy y es un pintor también. Y un gestor también muy importante. Ahí tenemos una cerámica que él produjo en los tiempos de la pandemia, precisamente en octubre de 2020. Él la produce en ese tiempo que todos estábamos en encierro, en esos meses. Él dedicó tiempo a crear esa cerámica con elementos característicos de la ciudad corazón de Santiago, con su monumento, con el río Yaque, con esa campiña tan hermosa que está en la ciudad de Santiago. Y la figura que se ve ahí es la figura de Mamoru Matsunaga, a quien él quiso honrar y testimoniar su admiración y su amistad, creando esta cerámica, porque Mamoru fue un defensor, aparte de ser el padre del taekwondo, también él participó mucho en lo que tiene que ver con la jardinería del área del parque, ese parque que está en el monumento, sí, y se destaca ahí. Es decir, que tenemos un tesoro. Es una pieza hermosa, sí, y de un buen tamaño. No sé, al menos 1 metro de diámetro debe de tener. Sí, sí, es bastante grande. Está en el 4º nivel en el monumento para las personas cuando la visiten puedan apreciar esa obra de un premio nacional de artes plásticas como es don Timo Pimentel. También incluimos, o es algo sobresaliente, la gente le dice el muñequito,
pero es una mujer que está en la cúspide del monumento con una medida de 26 pies de bronce, varias toneladas de peso, y que fue tallada en bronce por el artista escultor Alejandro Saboñac. Él, según dicen, se inspiró de una mujer de la vida alegre, se comentaba eso en Santiago en esos años, y trabajó esa, y fue una proeza llevar esa estatua, montarla a ese nivel. Yo quisiera haber visto eso, ¿verdad? Pero fue una tarea difícil, pero se logró. La ingeniería de entonces era bastante también dinámica. Y la otra que tenemos delante, que recibe a los visitantes, que es la escultura ecuestre de General Luperón. Esta fue una obra de Nicola Arrighini, un artista italiano que vino aquí al país y trabajó no solamente esa escultura, trabajó muchas de las que están en la Plaza de la Cultura en Santo Domingo, e hizo esas obras portentosas ahí. No menciono las otras porque el monumento está repleto de estatuas, pero esas estatuas de fibra de vidrio ya son un material que no es duradero, es un material frágil, ¿verdad? Y fueron hechas por estudiantes y aficionados al arte de la escultura. No tienen esa calidad de la que estamos mencionando, estamos hablando aquí de artistas de relieve. Bien, entonces, fíjate, estamos destacando estos artistas contemporáneos, laureados por el Premio Nacional de Artes Visuales, que su obra está ahí en el monumento, como ya mencionamos a Timo y a Danicel. Pero mencionaste ahorita a Bela Zanetti. Bela Zanetti requiere más tiempo para examinarlo. Y tú como curadora y que has presenciado esos murales, esos lienzos enormes que están en el monumento, vamos a dedicarle la siguiente sección del programa. Así que vamos a hacer una pausa aquí. De acuerdo. Para continuar entonces con este programa dedicado a las artes plásticas, y en la segunda parte vamos a comentar un poco más largo y tendido sobre ese artista español, Bela Zanetti. Así que no se nos vayan, manténganse ahí en sintonía. Monumento a los héroes de la Restauración. Patrimonio cultural, museográfico e histórico, símbolo que nos identifica como cibaeños y dominicanos. Conócelo. Bien, continuamos con el programa que hemos dedicado a las artes plásticas dominicanas, unas artes plásticas que tienen su signo, su sello, y que tienen influencia, que tienen escuela, como ya hemos comentado en la primera sección del programa. Y el monumento, como un museo, preserva y difunde y da a conocer obras de mucho relieve. Ya mencionamos en el caso en que está en el quinto nivel, hay unos murales que son o lienzos. Uno lo confunde con murales porque es que son bastante grandes. Entonces, esa parte de ahí, ya mencionamos a Danicel con sus marolas, mencionamos a Guillo Pérez con el carnaval, pero está también, hay otros más, está Sandoval, que tiene una figura hermosa del general Luperón montado en un caballo blanco. También está Henry Santana con una virgen muy hermosa también, está dentro de esos lienzos que están en el quinto nivel. Está también Melanio Guzmán con el incendio de la ciudad, también es una obra portentosa que llama la atención. Es decir, hay un lenguaje destacando aquí la parte cultural y de costumbres muy que tiene la ciudad de Santiago, la riqueza cultural que tiene la ciudad de Santiago y que se refleja en esos murales que ya hemos mencionado. Ahora, en cuanto a Bela Zanetti llega aquí. Mencionaste que viene del exilio español. Huyendo de la guerra civil, bastante joven, y Bela Zanetti realmente aprendió a pintar aquí. Los primeros murales de Bela Zanetti dejan un poco que esperar. Muy bien, es decir que vino joven también, vino bien joven y empieza a desarrollar su arte. Pero fíjate que su arte llegó a perfeccionarse de tal manera que ya para el año 52 él estaba participando en Nueva York
junto con muralistas de gran relieve como Diego Rivera, en los murales que están en el edificio de la ONU allá en Nueva York. Inclusive esos lienzos que se le encargaron a él están fechados con el año 1952 y indicando el lugar donde lo pintó, en Nueva York. Es decir, él pintó todo eso en Nueva York, aprovechando que estaba allá trabajando otro proyecto artístico. Y observando, por ejemplo, mira, aquí está la característica, fíjate que la perfección ya de su arte, y la dama que se ve ahí con una bandera está en el tercer piso de allá. Sí. Y ese piso en particular, esos 6 murales que hay ahí, porque hay 6 12. murales de Bela Zanetti. Sí, en el segundo hay 6, en el tercero hay 6. Pero los del tercer piso tienen un carácter propagandístico. Sí. Recordemos que el monumento no se llamaba a los héroes de la Restauración, sino a la paz de Trujillo. Entonces, Era un homenaje a Trujillo. Es un homenaje. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjate, recientemente hay un enfoque en cuanto al aspecto familiar. Sí, claro, los valores que quería Trujillo fomentar. Y está vinculado mucho a un cuadro religioso que es muy familiar en muchos hogares dominicanos, que es la Sagrada Familia, con la Virgen María, San José y el Niño Jesús. Entonces, todos estos murales tienen ese aspecto propagandístico y están destacándose una bandera, un lienzo ahí, y esa bandera era la bandera del generalísimo, inclusive tenía esa bandera 5 estrellas. Lo que sucede es que luego que fueron resignificados, para quitarle esa carga propagandística, las estrellas fueron difuminadas para que no se viera que era una propaganda del régimen, porque la obra artística es una obra que se debe destacar. Fíjate, esto está en el segundo piso y le llama la atención a los visitantes, es que parece un error del artista. Ya. Porque en la mano derecha de Duarte, que está agarrando el rollo, tiene un dedo de más, un dedo extra, parece el Duarte cinqueño, ¿verdad? Pero parece que fue deliberado porque en el rollo él tiene el lema escrito ahí, Dios, Patria y Libertad, y el dedo extra está apuntando a la palabra libertad. Quizás un mensaje velado de qué era lo que estaba faltando. Totalmente. Aquí. Eso no puede ser un error de un artista. Ese tipo de cosas no son errores, son señalizaciones, son símbolos. Entonces él, un republicano, ¿verdad?, con ideas liberales, progresistas, viene a servir, sale corriendo a un dictador fascista como Franco para venir aquí donde había otro más. Bueno, de hecho difícil. Tengo entendido que Trujillo se retiró el día de la inauguración precisamente al ver los murales de Bela Zanetti y entender esa conspiración detrás del arte. Y Trujillo no era tonto y pudo identificar esos símbolos. Sí, precisamente hay uno que se pasó ahí, que fue el que no le agradó, que es el que se ve como un hombre rompiendo las cadenas. Ese mural estaba representando la liberación económica que el país había obtenido fruto de haberse pagado la deuda y ya se había roto esa cadena. Pero ¿qué ocurre? Que ahí se están poniendo en el fondo industrias, ingenios, y la explotación que estaba ocurriendo hacia esos obreros quizás es la carga que transmite ese mensaje. Trujillo no le gustó porque él tenía al pueblo encadenado realmente. Es la doble lectura. Y tiene una lectura muy fuerte, muy poderosa, pero no pudo hacer más nada porque el mensaje artístico está hecho con esa ambigüedad y esa manera tan... Porque todo esto también fue revisado, no fue que él lo pintó no, eso lo revisaron y lo vieron, pero estaba tan bien como velado el mensaje que no había manera de cómo prohibirlo, vamos a decir. No lo pudo ver, no lo pudieron entender en ese momento, como dices, estaba bien jugada la estrategia, pero ya al ver la pintura creo que entonces ahí Trujillo
sí se dio cuenta de los mensajes intrínsecos que estaba poniendo Bela Zanetti ahí. Sí, así es. Entonces, por eso se disgustó y el monumento no lo inauguraron. Después ocurrieron ciertos hechos más adelante, con la Feria de la Paz que se hizo en Santo Domingo, los recursos se fueron para allá y se descuidó más aquí, porque eran otras obras que se iban a hacer en el entorno, y el monumento no se inauguró hasta que ya después que se reformula y se coloca como un museo, es que se hace la inauguración de la, vamos a decir, la nueva museografía que se ha instalado allá con los dioramas en las esquinas, Muy contando la interesante. historia. La verdad que me gustan mucho los dioramas del monumento. Así Es una invitación a todas las familias, deben conocer, porque realmente te da una visión de la época y de la historia que se estaba viviendo en ese momento. Bien, entonces encontramos, como mencionamos, lo valiente que fue Bela y que influyó creó escuela aquí, porque por ejemplo otro gran artista nuestro que está avanzado en edad y sigue lúcido y activo, Jacinto Domínguez, fue de los alumnos de Bela Zanetti. Así que todos ellos, y también él estuvo muy vinculado con Giorgi Morel, Bela, eran muy amigos ellos también profesores en Bellas Artes. Claro, coincidieron en la Escuela Nacional de Artes Visuales, como se llama ahora, hoy en día, y por supuesto hay una influencia entre ellos, clarísima. Muy bien. Entonces, con relación a lo que es el presente de las artes plásticas dominicanas, ¿qué nos puedes mencionar? Ya que en el Museo de Arte Moderno, que inclusive aquí ya pronto, en un tiempo breve, vamos a decir, con la intervención del Hotel Mercedes, tendremos un museo de arte contemporáneo donde se van a exhibir esa inmensa colección, digo inmensa, no la he cuantificado, pero sé que son centenares de cuadros que se coleccionaron en la Dirección General de Aduanas y que es un patrimonio que está almacenado y que es bueno que se pueda proyectar y que se pueda exhibir. Las colecciones se tienen que exhibir porque si no, no tienen ningún sentido. El arte no es arte hasta que no es vista por un público. Y eso realmente despierta vocaciones en la gente, sí. La mirada que tú le das. Inclusive tú lo has visto varias veces y cada vez que lo ves le das una lectura diferente. Claro, esas son las buenas obras que tienen profundidad, que tienen muchos mensajes, mucha simbología, igual que pasa con Bela Zanetti. Eso es lo interesante de él, todos los símbolos que va escondiendo y que tú vas descubriendo cada vez una cosita nueva, una cosita nueva. Bien, entonces decíamos, por ejemplo, de ese proyectado Museo de Arte Contemporáneo que va a estar aquí en Santiago, pero en el Museo de Arte Moderno en Santo Domingo, que ya tiene ya del 76 para acá, más de 40 años. Haciendo una labor extraordinaria. 46 años 46. tiene el museo, sí. Y entonces, ¿qué podemos decir del arte contemporáneo nuestro? Por ejemplo, ya recientemente se otorgó un premio. El último premio nacional a las artes visuales a Said Musa. Ahora en diciembre, el 17 de diciembre, es el Día Nacional del Artista Plástico. Entonces es el día destinado a otorgar a este gran premio. Este año, pues, Said Musa, también ceramista y un artista bastante completo que ha incursionado en prácticamente todas las formas de arte. Tiene unas formas, unas técnicas muy, muy especiales, es un arte bastante único, es muy original. Y es de la nueva camada, es decir, relativamente, vamos a decir. Relativamente, porque para ser el Premio Nacional de Artes Visuales hay que tener una trayectoria importante. Pero decimos que comparado con lo que mencionamos anteriores, en cuanto a edad, es más joven, pero tiene una trayectoria. Tiene una trayectoria. Entonces, en el Museo de Arte Moderno se están exponiendo, veo que hubo una de José Sestero que fue extraordinaria. El año pasado tuvimos una gran retrospectiva que abarcó pues prácticamente 3 pisos del museo y wow, sí, fue muy exitosa, mucha gente la visitó y hacer una retrospectiva de un artista que tiene tantos años trabajando, un cuerpo de obra significativo, estamos hablando de 300 obras
Ahí se graduaron ustedes, como dice uno, cuando hay tanto trabajo. Ver esa perspectiva y ser capaz de ver la trayectoria desde los primeros dibujos hasta los últimos, su cambio de paleta, su cambio de temática, eso es sumamente interesante. Eso te da una perspectiva muy, muy rica de lo que es este artista, en este caso Cistero. También la tenemos con Montilla, Manuel Montilla, y también ha sido un lujo tener una exposición así en el museo. Es decir, que qué bueno que se cuente con espacios así, espacios públicos que están a la disposición de los artistas para que muestren sus obras. Sí, ahora me gustaría aprovechar entonces para comentar que ya estamos trabajando con la Bienal Nacional de Artes Visuales, que será su apertura en agosto de este año. Vamos a comenzar a recibir obras en marzo, así que ya los artistas estén preparando sus obras, porque esta Bienal es pues esa presentación de lo que es el arte contemporáneo de ahorita mismo, de nuestros artistas más jóvenes y también de nuestros grandes maestros, ¿por qué no? Todavía tienen el espacio para participar en la Bienal y para seguir siendo el ejemplo que son. Sí, y qué bueno que luego de una pausa la Bienal fue retomada, rescatada de nuevo, Sí. y que sirva como, no solamente por el tema de la dotación, el premio, que siempre a veces la gente se concentra en esa parte, sino que da un estímulo aparte de proyectar, de reconocer la obra de un artista, lo pone de relieve, porque la gente cuando escucha el nombre, ¿a quién le dieron el premio? Fulano, pero ¿quién es? Déjame conocer su obra. Así O es. a propósito de eso también vienen exposiciones y ya no es lo mismo cuando hay una categoría de premios, hay más atención de la gente, más atención del público de los medios. La misma participación en la Bienal es ya un premio, porque como sabes, nuestra Bienal tiene un proceso de selección. No toda la obra que se envía es seleccionada para ser parte de la exposición. Entonces ahí ya tienes, ¿no?, este primer filtro, este primer posicionamiento, que significa que tú estás seleccionado dentro de esa producción artística de este momento, porque la Bienal, las bases de la Bienal, lo que pide es que las obras sean inéditas prácticamente, un máximo de 2 años de haber realizado la obra. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que queremos ser ese termómetro del arte de este momento, de este instante. Muy bien, entonces, qué bueno que nos ha dado estas informaciones para motivar al público, al artista, productor, primero, y a al la público. producción, para que entonces los artistas envíen sus obras para participar, sean seleccionados y luego nuestro gran público que venga a conocer qué está pasando en las artes visuales en República Dominicana a partir de agosto. Muy bien. Así que todos quedamos convocados para darle seguimiento a la tarea que están haciendo los curadores, museógrafos del Museo de Arte Moderno, que es un museo hermano nuestro, estamos amparados en la Dirección General de Museos ambos, y que como todos estamos destacando el aspecto cultural nuestro, un aspecto cultural tan rico que tiene nuestro país y que es evidenciado por estas obras de todos estos grandes maestros que ya hemos mencionado y estos noveles que van surgiendo, que son jóvenes promesas, que de seguro también van a seguir produciendo obras que no es como la posición que tenía la gente anteriormente que decía, bueno, es por amor al arte, como que es algo que no es productivo, que no trae riqueza, y sí, trae riqueza, es decir, la economía naranja, como bien se le conoce, produce riqueza, hay obras de arte que se están ya dándole el valor que realmente ameritan, es decir que... El arte es un mercado así también, es, entonces sí, hay un intercambio económico importante. El tema es la proyección de los artistas y montarnos en ese carro internacional también. Yo he conocido casos de exposiciones que ya prácticamente cuando terminan casi todo lo expuesto está vendido. Esa es una de las ideas. Así es. Pues muchas gracias, Ana, por acompañarnos en este programa que hemos dedicado a los artistas visuales que son, como se dice, una punta de lanza en nuestro Museo del Monumento, donde se exhibe esta galería de obras inmortales, ¿verdad? Porque es un patrimonio que hay que preservar. Así que muchas gracias por tu visita, Muchas gracias a ti. tu asistencia aquí a este programa
y gracias a ustedes por su sintonía en este programa número 24 que llevamos. Ya el próximo tendrá una serie de programas dedicados a las instituciones culturales de Santiago para que la conozcamos mejor cada una de ellas. Así que hasta entonces.